La Viviana y la Teresa ya vienen juntas con la Pulga y el contingente de Chapeyú. Angelita, la Nera, Nancy y la Mariana, el Enrique, el Bocha Walter de corazón. Ya va llegando la barra de Chapeyú y Villavista, de San Vicente de Güemes a milonguear. Ya va llegando la barra de Chapeyú y Villavista, de San Vicente de Güemes a milonguear. Eso por alegría nomás. Viajo hacia el desierto para olvidarme de ti, pero hasta en la arena yo te veo aparecer. Sufro de espejismos que te ponen frente a mí, odalisca de mi vida. Sufro de espejismos que te ponen frente a mí, odalisca de mi vida. Ya viví. Al desierto yo marcho para olvidarme de ti. Soy arena, seguro lo lograré. Al desierto yo marcho para olvidarme de ti. Soy arena, seguro lo lograré. DJ Diego Mix. DJ Diego Mix. Vení, vení, venite a bailar esta noche. Aquí estamos con la Leo, lo pasarás sensacional. Aquí, aquí, aquí estamos con la Leo, con este 54 ritmo caliente y tan popular. Venite a pachanguear, venite a cuartetear. Esto que es la Leo con gente familiar. Si quieres puedes cantar, si quieres puedes gozar, si quieres puedes gritar. La Leo está genial, sí, sí. Para ti, cuarteteros y cuarteteras. Sí. Para vos, 1, sí. 2, 3. Eso, con alegría se baila. Así es. Cuidado. 1, 2. Ahora sí. Qué bonito lo baila. Ajá. Oye, Nero, ¿a dónde vamos? La Villa Mercedes, querido. Al barrio de mis amores. Eso. La Villa Mercedes. ¡Esa!
¡Ándale! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Villa Mercedes! Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música del folclore nacional. A quien siempre de cantar, mi barrio Villa Mercedes. A quien siempre de cantar, por sus calles polvorientas, donde mi niñez viví, junto a mi madre querida. Y un día dejé al partir, junto a mi madre querida. Y un día dejé al partir, hoy vuelvo cansado de andar por ahí, buscando un alivio en tus brazos otra vez. Mi Villa Mercedes sentí que daré, tan solo muriendo yo te olvidaré. Ah, Ricky viejo nomás. Nunca te vi bailar guaracha, chango, ¿eh? Donde quiera que me encuentre, nunca yo podré olvidar. Nunca. Mi barrio Villa Mercedes, aquí siempre de cantar. Mi barrio Villa Mercedes, aquí siempre de cantar. Por sus calles polvorientas, donde mi niñez viví, junto a mi madre querida. Y un día dejé al partir, junto a mi madre querida. Y un día dejé al partir, hoy vuelvo cansado de andar por ahí, buscando un alivio en tus brazos otra vez. Mi Villa Mercedes sentí que daré, tan solo muriendo yo te olvidaré. 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 Hermoso paseíto. ¿Me quieres? ¿O no? No. Así me gusta. No sé si tú me quieres, quizás ya me olvidaste. Si yo no puedo verte, menos podré ya hablarte. Porque todos los caminos se cerraron para mí. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Si todavía tú me quieres, yo quiero que me lo digas. Pronto, pronto, amada mía, porque ya no aguanto más. Yo no quiero más consejos, quiero un amor verdadero. Y aunque venga el mundo entero, no nos van a separar. Nadie nos separa. Así, mi amor. Amando como corresponde. Bien, querida. No sé si tú me quieres, quizás ya me olvidaste. Si yo no puedo verte, menos podré ya hablarte. Porque todos los caminos se cerraron para mí. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Tal vez sea mi destino que yo tenga que sufrir. Si todavía tú me quieres, yo quiero que me lo digas. Pronto, pronto, amada mía, porque ya no aguanto más. Yo no quiero más consejos,
Quiero un amor verdadero, Claro. y aunque venga el mundo entero, Ajá. no nos van a separar, 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 no nos van a separar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Escuchando al más grande, que no, al que movilizaba gente, ¿eh? Mamita querida, lo que era en cada presentación del Coliarse. Impresionante, ¿eh? Eh, Ahí estamos, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice? Hola, Chompira, ¿cómo andas? Pasá Veneno de Pasión de Silvia y Coco. M- Muy aburrido. ¿Quién ha muerto? ¿Cuándo hacemos juntada con papi y mami? Bueno, cuestión de decir tal día y a la miércoles. ¿Vos querés Coco Vanega? No, nada, cero. Vení el 24 a verlo en vivo y en directo en el Círculo Santiagueño, ¿eh? Al Coco Vanega. Recital exclusivo, exclusivo de Coco Vanega, por un lado, Silvia Bruno también por otro lado, y algunos invitados más, ¿eh? Así que domingo 24 de octubre, Coco Vanegas, ¿eh? Querías que mi amor fuera solo para ti, maldita condición, si hasta me olvidé de mí. Fuiste de una ilusión a tu lado y me perdí. A mi cruel soledad no le entiende, ya lo sé. ¿Para qué reprochar los errores del ayer? Tu falta de valor fue más fuerte que el querer. Si de algo vas a hablar, cuéntame lo que pasó. Dime con qué interés me robaste el corazón. Si nunca me quisiste, ¿para qué tanto dolor? Dijiste que me amabas, como un niño te creí. Veneno de pasión que de a poquito bebí. No te guardo rencor, quiera Dios que seas feliz. Escuchá ese rasguido, papá. Hoy trato de borrar las huellas de aquel adiós. No te quiero encontrar, me has herido el corazón. Tal vez buscando olvido te recuerde con amor. Si mi destino fue tan difícil para vos, tendrías que pensar cuánta culpa hay en los dos. Como todos los sueños, nuestros sueños se sumó. Sin fuerzas me quedé, ya no puedo soportar esta nostalgia gris que golpea sin piedad. 20 horas, 53 minutos. No me quieras ni odies más. Dijiste que me amabas, como un niño te creí. Veneno de pasión que de a poquito bebí. No te guardo rencor, quiera Dios que seas feliz. Por Dios, ¿no? Qué, qué voces, ¿no? Qué guitarra la de Silvia, ¿eh? Y la del Checo Nievas también, ¿eh? Este,
repito, domingo 24 de octubre, Coco Banega se me escucha, decía así, me reta. Vanegas, Siriaco, Vanegas. Bueno, ya está todo, ya arreglamos esta semana que pasó, para la fecha del 24. Ahí van a estar haciendo un recital exclusivo, Coco Vanegas y Silvia Bruno. Este es en vivo. Cara de atorrante tiene que no. Hace mucho que no canto para vos, te digo que te amo como a nada. Tal vez sea la costumbre de tenerte, pero tengo la boca bozada. Tal vez sea la costumbre de tenerte, pero tengo la boca bozada. No me salen las palabras y mil manos al que saca pretenciosa de obras vanas. No te entregan las caricias que quisiera, envolverte como pago a tu fantasía. La constancia de quererme cada día, de cuidarme, protegerme, acompañarme. Para un hombre como yo, torpe y soberbio, es un raro privilegio y no cansarte. Es un raro privilegio y no cansarte. Qué grande, Coco Vanegas en el Círculo Santiagueño. Así sí, ahí Ricky nos decía, guardame 2 entradas. Ya calculo que para el fin de semana vamos a tener la entrada, porque bueno, no sé si me la va a traer, no sé si lo voy a buscar, ahora mañana vamos a estar hablando, ya para tener la entrada, porque bueno, nos están pidiendo y la entrada va a estar 500 pesos, así que así ya les voy comentando, si van sabiendo. Y vamos a vender entradas anticipadas, entradas anticipadas para el Coco Vanegas y Silvia Bruno. Bueno, seguramente después va a tener algunos invitados y todo eso, pero el recital exclusivo de Coco, por un lado, y después Silvia también cantando. Realmente linda propuesta. Pasame una samba de los coplas para ella. Mi sonco, que es el cumple, mi Gomecita, Nison. ¿Cuándo? ¿Hoy, chango? ¿En serio? ¿Hoy es cumpleaños de la Gomecita? A ver, decime, Chel. ¿Y no hay fiesta? ¿No hay invitación? ¿No hay nada? A ver, escucha estita. Que el hombre se calla. La miércoles. Oye. El vino suele sacar cosas que el hombre se calla y que debieran salir cuando el hombre bebe agua. Nada, mudito está con toma.
pecho adentro por los senderos del alma y le va poniendo voces y la va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser penas amargas, su palco de fuego la bailar descalzo. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Entonces vuelve la pena a ser el silencio del alma. Sí, señor, el vino suele sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. Sí, señor, el vino entonces libera la bandilla encerrada y los disfraza de macho como por arte de magia. Entonces son bravucones hasta que el vino se acaba, pues del matón al cobarde solo me dio la resaca. Cambia el prisma de las cosas cuando más le hace falta. A los que llevan su culpa como una cruz en la espalda. La impura se piensa pura como cuando era muchacha y el astado regatea por un amor y a su drama. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa, el que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando empuña una guitarra, que no le falta un amigo ni noche para gastarla, que cuando tiene un pecado se le nota ya en la cara. 24 de octubre, 24 de octubre, el Círculo Santiagueño, Cocobanega. Estaba mirando aquí una samba, ¿no? Que no sé cómo está la grabación, pero está en vivo, que ahí lo compartí en el Facebook. Qué cosa, ¿no? Hoy sin Facebook, sin nada, che. Es increíble, ¿no? Cómo nos hemos acostumbrado a vivir con el teléfono, ¿no? Este, pero bueno, era como una desesperación. Incomunicado total, pero bueno, de a poco se va restableciendo, ¿no? Eh, a ver, vamos a escuchar esta. A ver. Como aquel solar de
en la caja del sol, hacerme sentir lamento y cantar tristecitación, hacerme sentir lamento y cantar tristecitación, como flor de luz y como nidos sin calor, ranchitos sin luz, tristecitación. Nidos sin calor, ranchitos sin luz, Yo tuve un querer que una vez vivió, y mi canto fue esa vida feliz como aquel amor. Y mi canto fue esa vida feliz como aquel amor. Carinito al fin, quiso ya olvidar. La vida es así, alegría ayer y tristeza hoy. La vida es así, alegría ayer y tristeza hoy. Por gauchita y hoy llorando estoy, como aquel adiós que debe volver, tristecitación. Como aquel adiós que debe volver, tristecitación. Voz y presencia de la Silvia Bruno, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Qué lindo verlo a la Silvia Bruno con esa voz tan potente, ¿no? Y por supuesto, ahí Coquito, Coco, un maestro del Que tus escenario. decisiones dependan de vos, no Yo de la creo suerte. Elegí que todo. 102 Plus, vitaminas, que minerales y bueno. energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza. Cálmate. Coco Vanegas, un hombre que personalmente valoro mucho todo lo que él hace, ¿no? Porque más de 50 años cantando y una de las voces sacheras más emblemática, que sigue manteniendo ese gustito a Sacha, gustito a Monte, en su voz, en su forma de hablar. Yo siempre se lo digo a él y bueno, también cada vez que tengo la oportunidad de, de pensar en voz alta, ¿no? Creo que por ahí nos olvidamos mucho, mucho, mucho de esta gente, por ahí de don Leandro Taboada, ¿no? De los Tobas, de José Herrera de Los Sin Nombre, Carlos Infante, este, don Paco Garrido, qué sé yo, muchos de ellos, gente que ha hecho mucho, mucho por la música y tal vez que están vivos, que todavía podemos saludarlos, charlar con ellos. Por ahí gente
ya muy mayor, ¿no? Algunos de ellos, que por ahí no se le da la trascendencia, no se le da el valor que deberían tener, ¿no? Estos hacedores de la música bueno, se nos van yendo de a poco y nosotros, este, ¿cómo le puedo decir? No sé si sin valorar o desde el dis- los distintos gobiernos, provinciales principalmente, no se le da para mí el valor que deben tener, ¿no? Porque, porque no siento que estén en los festivales grandes, esta gente. Coco me dice, sí, bueno, yo ya recorrí todos los festivales, no importa, no importa. No porque haya estado alguna vez, después nos vamos a olvidar. Este, hay un montón de músicos ya muy avanzados en la edad que tal vez nosotros ni, no sé, nosotros tal vez seamos los que más por ahí difundimos la música, ¿no? Pero no veo que desde el gobierno provincial, en este caso en Santiago del Estero, se los tenga en cuenta o llevándolos a los festivales este, así importantes, ¿no? En donde, como para que la gente no lo olviden, no lo este, escuchen su música, más allá de que, bueno, como les digo, están gente, como le decía don Paco Garrido, un hombre muy activo, ¿no? Este, por ahí lo llevan a elegante, ¿no? No lo, no lo van a llevar a don Paco Garrido, a Coco Banega, qué sé yo, una charla, alguna conferencia, algo que el gobierno eh, pueda fomentar estas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden contar esta gente? Eh, para nuestra juventud principalmente. ¿Por qué no una conferencia? Se hacen tantas conferencias que no sirven de nada, ¿no? Y se pierde el tiempo por nada, por algunos que empezaron ayer, que tienen 2 días de trayectoria y ya son figura. Pero estamos hablando de 50, 60 años de trayectoria. Estamos hablando de 50, 60 años de trayectoria y yo creo que debemos tener en cuenta a los músicos, los músicos que han hecho tanto, tanto, tanto por, por la música, ¿no? Yo nombré algunos de folclore, pero bueno, hay de chamamé, eh, bueno, también los guaracheros, ¿por qué no? Ya son parte de la música de Santiago del Estero, por más que uno por ahí lo acepte o no lo acepte, pero bueno, yo lo acepto porque ya están metidos muy, muy arraigados en Santiago del Estero, ¿no? Pero mi programa siempre ha sido basado en el folclore, mucho en el folclore, en todo lo que es el género folclore, chamamé y todo eso. A ver, ¿quién anda por acá? Gladys Gómez, Lidia Portillo, ¿cómo te va? Alejandro Soria, Carlos Córdoba, mi WhatsApp. Me gustaría enviarle mi música, gracias. Bueno, dale, ahora yo termino y te mando un WhatsApp, ¿eh? Así nos comunicamos. Si querés, Carlos, ahora en la semana hacemos una conexión y bueno, y charlamos porque vos también sos historia y entonces seguramente tenés mucho para hablar, mucho para contar, porque yo decía, ¿no? Esto de ¿por qué no los músicos tienen que únicamente subir y cantar al escenario? No, yo soy un convencido. No lo he logrado, pero no, estoy convencido de que, ¿por qué no? Hacer una conferencia eh, con los músicos, ¿no? Con 1 o 2 músicos, eh, y
que nos cuenten su trayectoria, que hablen de la historia misma del folclore, porque han empezado cuando había nada todavía, ¿eh? Y bueno, sería lindo también que nos cuenten cómo ha sido aquellos tiempos, cómo ha sido su inicio, porque hoy todo es fácil, ¿eh? Hoy, hoy cantan dos chacareras y mañana están grabando, ¿no? Antes era otra historia, ¿no? Tenías que tener mucho, 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 mucho conocimiento, tenías que tener mucha suerte y, bueno, cumplir con determinadas requisitos, capacidades para poder llegar a grabar, ¿no? Así que bueno, Carlos Córdoba vamos a estar vamos a estar hablando porque desde esta radio, tal vez sea una radio moderna porque es por internet simplemente, que hoy, bueno, hemos tenido un montón de inconvenientes por el hecho de que, bueno, se cayeron las plataformas, pero estamos buscando de darle más trascendencia, más importancia, más presencia a la radio ashpamishki.com.ar porque queremos seguir avanzando y aprendiendo en este medio. Para nosotros los santiagueños que lo único que sabíamos escribir en la penca del quimil, entonces nos tenemos que adaptar a estos tiempos tan modernos, ¿no? Con la tecnología. Y bueno, entre el apoyo de uno, de otro, vamos haciendo cosas, ¿no? Y esta radio es eso, ¿eh? Esta radio es eso, no es otra cosa que una radio sachera, una radio del monte, vamos a decir, sacha, este, claro, donde cantan las charatas, ¿no? Claro que sí, donde empiezan a rugir los coyuyos, donde grita el almamula, o a la tardecita vos escuchás el cacú y el crespín, y a las mañanas, en los chañarales, cuando vos escuchás por ahí gritar una charata o claro, pero no solamente cantan lindo, sino por ahí a la tarde, cuando no tenías nada que ponerle a la olla, pegaba una vueltita y te traía dos charatas y ya tenía el estofado de la noche, ¿eh? Este, Estos no eran muy de puro pelo, eran estos, ¿no? Pura pluma. Claro, esto era como, claro, eso casi no se lo mataba porque, bueno, no era, no tenían casi, casi carne, que no, tenían poca, de ahí venimos. Batata, ¿no? La- Estos bichos. O a la tardecita, ya, a la oración, cuando venías por el camino, ¿no? Por ahí, podías, a la miércoles.
Hacía, escuchate. Sí, claro, qué miércoles. Nos, nos daba lástima. Claro, nos daba lástima matar la verpilita, pero las matábamos y la poníamos ahí nomás en la brasa. Ya, pobrecita. Ni sal le poníamos. Así no. Así nomás le mandaba la brasa, que no. Esas son las verpilitas, che. Cosas de nuestro pago, que no. Cómo no olvidarnos, o cómo no olvidarse o recordar esas cosas tan lindas, ¿no? De nuestro pago, poder volver y meterse en esos montes, ¿m? Para volver, aunque sea de mentirita, que no, de nuevo ser changos, que no. Claro, de eso pasa. Paguito santiagueño, a ver. Cuando regreso a mi pago, me tapa un silencio al oscurecer. Vivo escarbando recuerdos de ser un changuito otra vez. Oh, paguito santiagueño, cada vez te extraño más. Siempre le pido a Dios que vida me dé revancha. Así poder abrazarme con toda esa linda gente y no vivir añorando el regreso en mi mente. Muy bien, ahí estamos. Usa. Ahí estamos, mandándole un WhatsApp a Carlos Córdoba, ¿eh? Claro. ¿Qué tal, eh? Ahí estamos mandándole un WhatsApp. Así me manda música, así podemos, también, ¿por qué no? Disfrutar de su música, ¿eh? De eso se trata, ¿no? De disfrutar de la música que los productores, que los autores, que los eh, intérpretes se toman su tiempo, se toman, hacen un sacrificio, ¿no? Para poder
eh, armar, practicar y difundir nuestra música. A ver, vamos a ir para acá, para el lado de Añatuya, che, ¿eh? Este, eh, 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 estito me gusta. ¡Opa! Santiago del Estero. Ya se ha apagado el sonido del mayor violín sachero, porque Dosito se encuentra descansando allá en el cielo. Del monte llora el dolor, los fines acompañan. Hay un silencio total en todas las Salamancas. Barranca está llorando el violinista y cantor. Los paisanos lenguas quichua expresan dolor. Ojalá que Carazuelero no se convierta en tapera, que el violín siga sonando el ritmo de chacarera. Toma, che. Sonco y ancha Cusicúa, ¿no? Con el violín afinado José Tuerno compañero, se habrá levantado suspiro entre ruedas de sacheros. ¿Cuántas veces lo habrán visto en su pueblo de Barranca, al salir de la trinchera con una china en las ancas? Con el ponche sobre el hombro y su violín afinado, Doncito Quichua cantó el último adiós al pago. Ojalá Carazuelero no se convierta en tapera, el violín siga sonando el ritmo de chacarera. Miércoles, ¿cómo? Agarrar la 34, ¿no? Imagínate empezar a pasar ahí Rafaela, Sunchales y ya cerquita de Ceres empieza a palpitar más fuerte el corazón que no. Así, ahí vamos por ahí. A ver, vamos a seguir buscando. A ver, Carlos Córdoba, ¿qué nos decía? A ver, me mandó un audio, vamos a ponerlo. Soy alguien igual que vos que expresa argentinidad. Es mi orgullo, la verdad. Por escudo tengo a Dios. Cuando levanto mi voz orgulloso de mi gente, en cada verso latente que mi corazón redacta, mi gaucha pluma rescata el orgullo de mi gente. Lo felicito, don Siriaco Teve, por su programa. Lo veo medio salteado cuando puedo y me gusta. Es muy interesante. Le mando un fuerte apretón de mano. Carlitos Córdoba, por acá me apodaron el glosista y cantor de Los Telares, departamento de Saravina. Toma, de Los Telares había sido, mirá. Bárbaro, ¿eh? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. La nueva fuerza de Lidio Herrera y Tito Suárez, dice, ¿eh? Muy bien, ahí. Lindo, es lindo cuando recita, ¿no? Cosas que por ahí hay que tener un don, ¿no? Para decir las cosas. Capaz que nosotros, en mi caso, ni leyéndolo me sale bien, pero bueno. A ver qué nos dice la Susana Quiroga, de nuestro amigo Roque, el cuetero del círculo. Roque está mejor, come, duerme, ya estoy agotada, gracias. Bueno, ojalá que pronto lo tengamos a Roque haciendo la de él, tirando, porque él tiene una diversión, el tipo, tirar cohetes. Él, donde anda, él anda tirando cohetes, no.
y lo hace porque le gusta, porque se divierte. Antonio Pereira, La Ruta, ¿eh? Chango, a ver qué dice. Por fin están haciendo de Tintina a Campo Gallo. Ah, mirá, escucha, Blanca. Por fin, dice, están haciendo de Tintina a Campo Gallo La Ruta. ¿Ah? Bárbaro, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Está bueno porque me han hablado peste de esa ruta. Che. Claro, porque la gente a veces uno no sabe y se manda para adentro y allá se encuentra con que no era así, que después te cuesta volver, ¿no? A ver, ¿qué dice? Bien santiagueño de Tito Suárez y Carlos Córdoba, el osista y cantor de Carlos Córdoba y Lidio Herrera por Siempre Te Amaré de Tito Suárez y por la nueva fuerza de Lidio. Y bueno, a ver. Ahí sí te nomás le metemos que no. Oh, Acá Iruani. Claro. voy a abrirle las tranqueras para que pasen nomás y de ese modo saludar a nuestra gente campera y presentar donde quiera este conjunto de criollos que largan con todo el rollo como pianando campo afuera. De Pampa Muyo, Tito Suárez, de Lugones, Lidio Herrera, Tito le pega el teclado y Lidio a la botonera. De Loma Grandes, Emilio y su apellido Ferreira. Como maneja su estampa, también hace la primera. Soy el glosista y cantor. Aquí mis versos se expanden. Carlos Córdoba me llamo, represento a los tenares. Recorremos el país, vamos tras de un mismo sueño, defendiendo nuestro estilo. Los cuatro, bien santiagueños. ¡Uah! La nueva fuerza de Lidio Herrera y Tito Suárez suena en ashpamishki.com.ar. Muy bien, calentito nomás, porque reciencito nomás me lo ha mandado y estamos escuchando y disfrutando de esta música del litoral, ¿no? De Santiago del Estero. Del litoral, pero de Santiago, ¿no? Litoral sería la Mesopotamia, que no. Por ahí escuchaba un Ferreira, ¿será de los Telares también? ¿No será pariente de nuestro amigo David Ferreira, que tiene un montón de parientes ahí en los Telares? Bueno,
Inés Herrera es de Los Telares, David Ferreira de Los Telares, compañero de nosotros en el círculo santiagueño. Capaz que hay algún parentesco por ahí, che. Una más, una más, una más. Tata, che. Soy el glosista y cantor. Sé pulsar una guitarra. Escribo cosas sencillas que me brotan desde el alma. Por ahí me han dicho poeta. No, no se confunda, señor. Soy un simple aficionado que se arrima a su fogón. En las lindas jineteadas se encuentra aquel payador. También está el que anima y el que es un gran decidor. Por eso no soy un poeta, soy el glosista y cantor. Solo un simple aficionado, Carlos Córdoba, señor. Ancha Suma, que no, muy lindo, che, muy lindo. Bueno, muchas gracias, Carlos Córdoba, muchas gracias. Bueno, así vamos a ir, después vamos a ir bajándolo, este material, para poder ponerlo en la carpeta de la radio y para que suene como la gente que nos manda la música, ¿no? Nos manda la música y nosotros tratamos de, de difundirla, para eso nos mandan, ¿no? Para eso, como le decía, es la radio no tiene otro fin, eh, que difundir la música de nuestros artistas, ¿no? Los conocidos, los no muy conocidos, los desconocidos, de todo hay en estas carpetas que tenemos y a nosotros nos alegra poder difundir, y que podamos llevarle a la gente, ¿no? La música. Como les digo, de muchos no conocidos, de otros muy conocidos y bueno, y otra gente joven que se va haciendo conocer, ¿no? Los ya con una trayectoria importante, gente con mucha trayectoria. Bueno, ahí nos manda también una foto en las contrataciones, contrataciones para estos 4 muchachos santiagueños, la nueva fuerza de Lidio Herrera y Tito Suárez. Ahí les paso el teléfono, 11 38 73 47 99. Después lo vamos a poner en nuestro Facebook, 11 38 73 47 79 para poder contratarlos a este grupo que están escuchando, que estuvimos escuchando hasta reciencito, que suena muy lindo. Y como le decía, bueno, después le vamos a pedir más música. Tata, ¿no? Ahí no va, ahí no va, ahí no más, ahí no es. Porque no lo vamos a empachar hoy nomás, No lo vamos a empachar hoy nomás.
Y nosotros ya casi como que nos vamos despidiendo, porque hoy arrancamos tarde, porque bueno, también estamos haciendo algunas cosas, porque queremos llegar a poder hacer la asamblea, si podemos, este año, para las nuevas autoridades del Círculo Santiagueño, en donde, bueno, en mi caso quiero retirarme, como para, bueno, también tener otro tiempo, hacer otras cosas. Ya he cumplido, y he cumplido una etapa con el círculo. Creo que le hemos dado bastante, le hemos puesto mucho el pecho a esta situación de, de creación, ¿no? De construcción del círculo santiagueño. Así que no, eso nos pone muy contentos a nosotros y bueno, ya es hora de disfrutarlo, ¿eh? Eh, Así que por eso también ahí estamos revisando un poco el diario Liberal. A ver, a ver, che, no hay. A ver, no hay nada, cosas así como para comentar, ¿no? Eh, Porque los diarios de Santiago, siempre digo, ¿no? Son muy fanáticos de los gobiernos de turno, ¿no? Y eso es malo porque no reflejan la realidad capaz de nuestro pago, ¿no? Nuestro pago querido, lo que yo veo por ahí, yo- por lo menos, ¿no? Que tal vez me equivoque, ¿no? Tal vez me equivoque, pero no, si me equivoco, tal vez no me equivoque por mucho, ¿eh? Yo veo que vamos a suponer, no sé, Atamisqui, no sé, Loreto, Breapozo, qué sé yo. Se hacen cosas a orillita de la ruta, muy a orillita de la ruta. Usted camina 4 cuadras de la ruta y ya es otro país, ¿eh? Capaz que orillita de la ruta, bueno, está lindo, ahí en el centro, pero, pero usted hace ahí un poquito, ya está, no existe el asfalto, no existe el asfalto. Y bueno, y se va escaseando también el agua y se va escaseando la luz, y cuando más se retira, más complicado se va poniendo. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo veo, ¿no? De nuestro pago realmente, bueno, ahí después voy a publicar porque también estuve en el escenario único. Estuve muy lindo, la verdad que está muy lindo. Y yo no estoy en contra, ¿no? Que se haga el escenario. No estoy en contra, realmente no estoy en contra. Pero sí estoy en contra de que todavía en nuestro pago la gente no tenga luz, no tenga agua, y existe, ¿eh? No es que estoy hablando pavada, porque yo he hablado con gente que todavía no tiene luz y tampoco agua, ¿no? En eso sí estoy en contra. Bueno, si el estadio sirve para algo, porque realmente usted entra en el estadio y cree que está en Europa. Se hace la idea. Es algo magnífico, algo increíble, ¿no? Lo que es el escenario, perdón, lo que es el Estadio Único de Santiago del Estero. Parece la Champions League, ¿eh? Pero por eso le digo, yo no estoy en contra de eso, no, para nada. Pero como le digo, todavía a esta altura, 2021, hace 46 años que vine de Santiago del Estero, alumbrándome con mechero, este, y tomando agua de represa.
Y no puede ser que todavía pasen esas cosas, ¿no? No puede ser que todavía la gente no tenga luz, algo tan esencial como es la luz. Hoy que el tema de las placas solares y todo eso existe y que, bueno, claro, la gente no puede comprar tampoco. Pero bueno, el gobierno tendría que hacer algo, alguna movida de concientización de la gente y un montón de cosas que vamos a ir hablando porque soy de los que miran mucho cuando voy, y son cosas que duelen, che, que duelen, porque uno no quiere ver no quiere ver esa pobreza a esta altura del tiempo. Es como mucho, ¿no? Me resulta mucho para estos tiempos. Así que bueno, nos vamos a ir retirando, nos vamos a ir retirando, vamos a ir escuchando, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué quieren escuchar? Eso. Vamos a escuchar al Peque del Chamamé. Y con eso le decimos hasta mañana. Colo Ceja, amigo, qué triste fue tu partida. Se cortó el lazo en tu vida y a todos nos sorprendiste. Fueras viejo y te fuiste para convertirte en estrella. Hoy solo recuerdos nos quedan de momentos compartidos, la amistad, la alegría y ese encuentro con amigos. Colo Ceja fue integrante de los Chala, glosista, animador, tenía muchas condiciones y en su forma de expresar se nos fue un gran valor, un colega chamamecero que nos dejó un gran recuerdo en este suelo argentino. Te recordaremos siempre y vivirás en nuestra memoria. Que te encuentres en la gloria, rezando a Dios les pido, porque fuiste un gran padre y un compañero querido. Colo, yo sé que me estás escuchando, muy triste te estoy cantando. Hoy me falta tu amistad, que tengas eterna paz. A Dios le estoy implorando.